Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre el potencial eléctrico. Resulta que el potencial eléctrico es de gran importancia en la teoría electromagnética, porque podemos a través de ese potencial determinar la intensidad de campo eléctrico. Resulta que el potencial eléctrico es una cantidad escalar y es mucho más fácil manejar cantidades escalares que vectoriales. Por eso resulta más sencillo primero en algunos casos determinar el potencial y a partir de ahí determinar la intensidad de campo eléctrico. Pero para llegar a ese concepto de potencial eléctrico vamos a arrancar del concepto de trabajo. Entonces el trabajo realizado sobre una carga de prueba positiva Q para llevarla desde un punto A hasta un punto B en el interior de un campo eléctrico E está por esta expresión. W es igual a menos la integral desde el punto inicial hasta el punto final de F.dl. Entonces, para desplazar esa carga por el campo, ¿sí? Cuando se va moviendo esa carga de prueba, hay una componente de fuerza que sería la carga por la intensidad de campo eléctrico. Ese punto inicial, según la gráfica que tenemos, sería A y el punto final sería B. Entonces, nosotros, ¿de dónde sale esta expresión? Bueno, nosotros al principio vimos la ley de Coulomb. Vimos que a través de la ley de Coulomb podíamos expresar o hallar el campo eléctrico como la fuerza sobre una carga de prueba. Entonces, si despejamos F, tendríamos que Q por E. De ahí sale la expresión. El signo negativo significa que un agente externo va a realizar ese trabajo. Un agente externo que no es la intensidad de campo eléctrico. Ahora, si tomamos esa definición de trabajo, ¿sí? Reemplazando la carga y la intensidad de campo eléctrico, nosotros podemos pasar esta carga que está multiplicando a la intensidad de campo eléctrico, pasarla al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener que W sobre Q va a ser igual a menos la integral del punto inicial, vamos a llamarlo A, al punto final B de E punto de L. Este término que tenemos acá sería lo que llamamos diferencia de potencial. ¿Por qué diferencia de potencial? Porque la estamos tomando entre dos puntos. Entonces la diferencia de potencial sería igual a V. Vamos a definirla o identificarla con esa letra. Como les decía al principio, es una cantidad escalar, solo tiene magnitud. Sí, este punto inicial sería A y el punto final sería B. Entonces, como estamos definiendo la diferencia de potencial entre el punto A y B, vamos a utilizar esta nomenclatura B sub AB, que significa que sería el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A. Acuérdense que esta nomenclatura ya la habíamos visto en la unidad 1. ¿Sí? Entonces sería este subíndice menos este. Por eso tenemos B sub B menos B sub A. Sería igual a menos la integral del punto A al punto B. Bueno, ¿qué podemos decir de esta expresión? Entonces, conceptos. Si al resolver esta integral, ¿sí?, el B sub AB sigue siendo negativo, recuerde que trae el signo menos que viene desde la ecuación de trabajo. Significa que hay una pérdida de energía potencial al desplazar
la carga Q del punto A hasta el punto B. Eso significa que el que hizo el trabajo de mover esa carga fue la intensidad de campo eléctrico. Ojo con eso. Si al resolver B sub AB sigue siendo negativa, el trabajo lo realizó el campo eléctrico, este que tenemos acá. Ahora, si B sub AB es positiva, o sea, al resolver esto nos da positivo, significa que hay una ganancia de energía potencial al desplazar la carga Q del punto A al punto B, y significa que ese trabajo lo realizó un agente externo. ¿Sí? Un agente externo que no es el campo eléctrico. Bueno, las unidades de la diferencia de potencial, pues ustedes ya la saben, han trabajado en el laboratorio y en circuitos con las unidades de potencial, pero vamos a verla acá. Resulta que el trabajo nosotros lo definimos en Julius y la carga en Coulomb. Entonces, los volts, que sería nuestra unidad, serían Julius sobre Coulomb. Y otra cosa muy importante es que B sub AB es independiente de la trayectoria. ¿Qué significa? Acá tenemos una intensidad de campo E, por acá tenemos una carga positiva Q y la vamos a desplazar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si lo hacemos por esta trayectoria curva que tenemos en la figura, ¿sí? Entonces vamos a obtener una diferencia de potencial B sub AB. Pero si la realizamos ahora, la realizamos a través de una línea recta que una los puntos A y B, vamos a obtener una diferencia de potencial B a sub B que va a ser igual a la que obtuvimos con la trayectoria curva. Entonces tenemos que esa diferencia de potencial es independiente de la trayectoria. Por consiguiente, el trabajo también va a ser independiente de la trayectoria. Sea con una trayectoria curva, una trayectoria parabólica, una trayectoria recta, siempre vamos a obtener el mismo trabajo y el mismo potencial. Entonces, este B a sub B que encontramos en esta expresión es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. No se puede hablar de un potencial absoluto porque no hemos definido una referencia. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de la altitud de una ciudad, tal ciudad se encuentra a una altitud de tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces la referencia es el nivel del mar. Bueno, acá en el tema de potencial se debe definir una referencia para hablar de potencial absoluto. Si no se habla de referencia, sería simplemente el potencial o la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Entonces, para hablar de potencial absoluto, se necesita definir un punto de referencia. Entonces, generalmente en los problemas de teoría electromagnética, ese punto de referencia se encuentra en el infinito. Y en el infinito tomamos el potencial como cero. Si el punto de referencia está en otro lugar, entonces el problema nos debe especificar de forma muy específica cuál es ese punto de referencia y qué valor tiene el potencial en ese punto. Entonces aquí vemos que a través del campo eléctrico, haciendo la integral de ese campo eléctrico, determinamos el potencial.
Como les decía al principio de esta clase, nosotros podemos, a través del potencial, determinar la intensidad de campo eléctrico, que sería la operación inversa a la integración. Entonces, ¿cuál es la operación inversa a la integración? Sería la diferenciación. Entonces, esa derivación del potencial lo hacemos a través de la operación del gradiente que vimos en la unidad 1. Entonces, el gradiente de una función escalar, como es el potencial, es un vector cuyo módulo y dirección son el valor y la dirección de la máxima variación de la función en el punto, y su sentido es el incremento de la función. Entonces tenemos que esa intensidad de campo eléctrico será igual a menos el gradiente del potencial. Entonces acá en esta diapositiva tenemos intensidad, integramos, hallamos potencial. Acá tenemos potencial, aplicamos gradiente y hallamos intensidad de campo eléctrico. Entonces esta sería la expresión para hallar la intensidad de campo eléctrico a partir del potencial. Entonces observemos esta ecuación. ¿Qué significa el signo menos en esta expresión? Significa que vamos a tomar como ejemplo un capacitor, de los que ustedes trabajan en mediciones electrónicas o en electrónica 1. Cuando ustedes polarizan ese capacitor, o sea, toman la fuente de voltaje y la conectan a los pines de ese capacitor, entonces el puerto positivo de la fuente se va a conectar a una placa metálica, y el negativo a otra placa metálica. Resulta que un capacitor es dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Entonces, a la placa a la cual ustedes conectaron la terminal positiva de la fuente, pues va a quedar cargada de forma positiva, mientras que la placa metálica a la que conectaron el terminal negativo de la fuente va a quedar cargada de forma negativa. Entonces, acordémonos de clases pasadas que las líneas de campo salían de las cargas positivas a las negativas, que las cargas positivas se comportaban como fuentes y las negativas como sumideros. Entonces, como esta placa superior está cargada de forma positiva, las líneas de campo eléctrico van a ir de la carga positiva a la negativa. Pero si observamos el potencial, que lo estamos aplicando a través de la fuente de voltaje allá del laboratorio, va a ser más positiva en esta dirección, como la tenemos acá. Entonces eso significa que la intensidad de campo eléctrico y el potencial tienen diferentes direcciones de incremento. Ojo con ese concepto. Entonces, así como cargas puntuales, densidades de carga lineal, densidades de carga superficial y densidades volumétricas producían un campo eléctrico, esas mismas fuentes de campo eléctrico pues van a producir potencial eléctrico. Entonces vamos a empezar con las cargas puntuales. Entonces el potencial debido a una carga puntual sería igual a la carga sobre 4pi epsilon sub 0 la magnitud de R menos R'. Entonces venimos trabajando las mismas definiciones. R va a ser la distancia del origen al punto donde se quiera hallar el potencial.
¿sí? Anteriormente era la intensidad de campo eléctrico. Como estamos hablando ahora de potencial, ahora va a ser V. Y R' va a ser la distancia del origen a donde se encuentra la carga Q. ¿Sí? Esa va a ser la definición de potencial debido a cargas puntuales. Resulta que el potencial, asimismo como la intensidad de campo eléctrico, cumplen con el principio de superposición. O sea que si tenemos un sistema de n cargas ubicadas en el espacio, el potencial total debido a ese sistema de n cargas será igual a la suma de las contribuciones individuales que cada carga aporta al potencial. Entonces aquí de forma resumida sería la sumatoria de la carga 1 hasta la n, ¿sí?, de Q sub m sobre 4pi epsilon sub 0 R menos R'. Entonces acá vamos a tener que R pues siempre va a ser el mismo porque es el punto donde queremos hallar el potencial. Lo que va a cambiar es la ubicación en cada carga, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la definición para el potencial debido a cargas puntuales. Resulta que también podemos encontrar distribuciones continuas de carga. Entonces en ese caso reemplazamos la carga puntual por el elemento de carga, ρ sub L de L, ρ sub S de S o ρ sub B de B. Y la sumatoria pues se va a convertir en integración. Entonces vea, tenemos el potencial, este es debido a una carga lineal. Acá podemos sacar como constantes 4pi epsilon sub 0 de ρ sub L por dL sobre R menos R'. R sigue siendo la misma definición que hemos venido viendo. R es la distancia del origen al punto donde se quiere hallar el potencial y R' es la distancia del origen a donde se encuentra la distribución de carga. ρ sub L, ρ sub S o ρ sub B. Vean que no hay producto punto, entonces esta densidad es una cantidad escalar. El dl, entonces no lo colocamos los vectores dirección, lo mismo que al de S y al de B. Y abajo nos quedaría en el denominador R menos R', la magnitud de esa resta de vectores. Entonces, ¿por qué les comentaba que era más fácil hallar el potencial que la intensidad de campo eléctrico? Entonces, por ejemplo, si recordamos la ecuación de intensidad de campo eléctrico de una carga lineal, bueno, teníamos 4pi epsilon sub 0, acá teníamos R menos R' y esto elevado al cubo, y acá teníamos Q por R menos R'. ¿Sí? Cuando reemplazamos aquí la magnitud de R menos R', nos quedaba más o menos de los ejercicios que hemos trabajado una expresión como esta. Acá arriba no la voy a reemplazar. Vea que aquí tenemos una integral de esta ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Sí? Como hemos observado, pues la solución de esa integral es bastante complicada y solamente hay una o dos ecuaciones donde el denominador está elevado a la 3 medios. En cambio, acá cuando reemplacemos, más o menos nos quedaría, pues depende del problema, nos quedaría raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Fórmulas de este tipo existen varias en el formulario de integrales, entonces es más fácil solucionar
una integral de este tipo que una de este tipo. ¿Sí? Por eso les decía que en algunos casos es más sencillo primero hallar el potencial y luego hallar la intensidad de campo eléctrico a través del gradiente. Bueno, entonces, en las anteriores ecuaciones se tomó el infinito como punto de referencia de potencial cero. Si ese punto de referencia cambia, entonces se debe agregar a todas las ecuaciones que vimos una constante, vamos a llamarla C. Esa constante pues va a depender del punto de referencia elegido. Entonces acá tenemos un ejemplo. Acá habíamos visto esta ecuación, ¿sí? B sub AB es igual a menos la integral de AB de E punto L. Acá esta ecuación sería con punto de referencia en el infinito y potencial cero. Si ese punto de referencia cambia, por ejemplo que nos digan que en el punto 0,2,3 el potencial es 2 voltios, entonces debemos agregar esta constante a la ecuación. Lo mismo se debe hacer para el potencial eléctrico debido a distribuciones de carga y a cargas puntuales. Entonces ahorita vamos a ver ejemplos donde ese potencial de referencia no está en el infinito. Entonces vamos a empezar con el ejemplo 1. Dada la intensidad de campo eléctrico E igual Y en la dirección a sub X más X en la dirección a sub Y más 2 en la dirección a sub Z, se pide determinar el trabajo realizado en transportar una carga de 2 coulomb desde el punto inicial 1,0,1 al punto final 0,08, 0,6,1. ¿A través de qué? Nos van a definir dos trayectorias. Del arco más corto del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que está en el plano z igual a 1, y la línea recta que une los dos puntos. Entonces nos están pidiendo determinar el trabajo. O sea, debemos aplicar esta ecuación. Entonces vámonos al tablero. Acá ya tenemos el problema. Entonces tenemos que trabajo es igual a menos la integral de Q por E punto de L. Entonces el punto inicial, el punto A, de A a B, sería 1,0,1 y B bueno, vamos a empezar con el A. Entonces en el A nos dicen que la trayectoria es a través del arco del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces vamos a comenzar a reemplazar en la ecuación. La carga la podemos sacar porque es constante, menos es 2 coulomb. Vamos a dejarla expresada como Q. Mientras tanto, integral, vamos a reemplazar el campo eléctrico, que sería Y
en la dirección a su x más x en la dirección a su y más 2 en la dirección a su z. Punto el diferencial de línea. Bueno, resulta que acá en el enunciado nos dan el campo en coordenadas cartesianas, y acá en el literal A nos están hablando de un círculo. Sería más sencilla la integral si utilizáramos coordenadas cilíndricas para resolverla. En ese caso, pues tendría que pasar ese vector E a coordenadas cilíndricas, pero entonces vamos a hacerla por el camino difícil. Vamos a hacerlo todo en cartesianas. Entonces, en cartesianas, nuestro diferencial de línea, si revisan las fórmulas, está definido como bueno, entonces aplicando el producto punto, vamos a tener que nos quedaría y por dx más x por dy más 2dz. Entonces aquí podemos aplicar propiedades de las integrales. Menos q va a multiplicar listo. Entonces tenemos las tres integrales. Entonces tenemos una con respecto a x, una con respecto a y otra con respecto a z. Acá resulta que y vamos a integrar con respecto a x, pero ojo, aquí y no es constante, entonces no la podemos sacar de la integral. ¿Por qué no es constante? Porque vamos a tener acá, pongamos que este es el arco del círculo donde estamos haciendo la integral. Este sería nuestro dl. Al desplazar ese dl, por ejemplo, vamos a desplazarlo en esta dirección. Al moverse en esa dirección se está moviendo en x y se está moviendo en y al mismo tiempo. Cada vez que me desplazo en un punto se mueve en x y se mueve en y, ¿sí? Entonces esta y no es constante. Bueno, entonces tomamos la ecuación que nos dieron. Necesitamos y en función de z, en función de x. Entonces despejamos y, nos quedaría 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Acá en esta integral necesitamos lo mismo, x en función de y. ¿Por qué? Lo mismo. Si nos desplazamos sobre ese arco, nos estamos moviendo en x y en y simultáneamente. Entonces, tomamos esa misma ecuación
y despejamos. Listo. Ya tenemos las expresiones para esas dos integrales. Aunque en z no hay x, no hay y, no hay z, pues no hay que reemplazar nada. Entonces vamos a reemplazar Bueno, ahora nos faltan los límites. Estamos integrando con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces, vamos a subir acá un poco. Tenemos que x va, como A es el punto inicial, B el punto final, entonces iría como límite inferior 1, límite superior 8. 0,8, perdón. En y iría de 0 a 0,6. Y en z iría de 1 hasta 1. Esta integral, pues al resolverla, nos da 0. Bueno, nos quedan estas dos integrales. Esta integral, pues, es fácil de encontrar. Una fórmula. Vamos a reemplazar aquí una es la carga, 2 coulomb. ¿Sí? Una fórmula en las tablas de integrales. O sea, sería una, resolverla manual o resolverla a través de la calculadora. Entonces, vamos a resolverla con la ayuda de la herramienta, la ayuda de la calculadora. Y la solución de esta integral pues sería bueno, haciendo la suma y luego multiplicándolo por menos 2 coulomb, encontramos que el trabajo sería $0.96 joules. Bueno, ese sería el literal A. Ahora en el B nos pide la línea recta que une a ambos puntos.
Entonces vamos a tener que la línea recta, tenemos el punto A, el punto B, y están unidos a través de una línea recta. Entonces, para hallar esa línea recta, como tenemos el valor de ambos puntos, entonces podemos utilizar la ecuación punto pendiente o punto intersecto para resolver o hallar esa ecuación de la línea recta. Z no nos interesa porque vea que Z permanece constante, no cambia. Entonces vamos a hallar la pendiente, sería punto final 0.6 menos el inicial 0 sobre el punto final en X 0.8 menos 1. Entonces esto nos daría que la pendiente sería menos 3. Y la ecuación tenemos que es mx más b. Entonces y sería igual a menos 3x más b. Para hallar b, pues reemplazamos cualquier par de coordenadas. Vamos a reemplazar 1, 0, 1. Entonces y vale 0. Menos 3 por 1 más b. Entonces tendríamos que b sería igual a 3. Entonces nuestra ecuación sería menos 3x más b. Perdón, más 3. Bueno, ya teniendo nuestra expresión, entonces volvemos a la definición de trabajo, sería menos 2 coulomb integral de E punto de L. Bueno, tenemos y en la dirección a su x, más x en la dirección a su y, más 2 a sub z. Punto de x a su x, más de y a su y, más de z a sub z. Entonces reemplazando, haciendo el producto punto y aplicando propiedades de las integrales, vamos a tener y por dx, lo mismo que hicimos en el literal a, más x por dx, más 2 por dz. Aquí es x. Listo. Tenemos la misma situación. Pongamos que esta es la línea recta que está uniendo A y B. Y nuestro dx está sobre esa línea recta que une esos dos puntos. Al desplazarnos,
estamos moviendo en forma simultánea en X y en forma simultánea en Y. Entonces en este caso Y no es constante. Bueno, entonces tenemos que aplicar la misma técnica que hicimos en el literal A. Acá ya tenemos Y en función de X. Listo, solamente reemplazar acá. Pero acá necesitamos X en función de Y. Uy, aquí se me fue un de X. Esto es de Y. Entonces necesitamos X en función de Y. Entonces acá podemos despejar. Despejando X, tendríamos que sería igual a 1 menos Y tercios. Bueno, entonces vamos a reemplazar. W es igual a menos 2 coulomb integral de menos 3x más 3 por dx Bueno, entonces ahora entramos a reemplazar los límites. X, los límites no cambian, iría de 1 a 0.8. Y iría de 0 a 0.6 y Z iría de 1 hasta 1 y esa integral es 0. Entonces el trabajo entonces resolviendo con la calculadora
y encontramos que nos da el mismo trabajo que en el literal A. Entonces ahí recordamos el concepto de que el trabajo y el potencial son independientes de la trayectoria. Entonces acá pues podría pasar a dividir estos dos columns acá, y la cantidad que obtenemos acá sería el potencial. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces ahora este sería el primer ejemplo. Vemos que no importa la trayectoria, acá tendríamos un arco como trayectoria, acá una línea recta, y obtenemos la misma energía. Volvamos entonces a las diapositivas. Siguiente ejemplo es el ejercicio 4.11 de la SADICO. Una carga puntual de 5 nanocoulomb se localiza en el origen. Si el potencial es 2 voltios en el punto 0,6, -8, encuentre el potencial en el punto A, el potencial en el punto B y la diferencia de potencial entre A y B. Entonces vamos al tablero. Bueno, entonces en este ejemplo tenemos que el potencial de referencia está ubicado en este punto y no en el infinito. Entonces, como es una carga puntual, entonces el potencial debido a una carga puntual sería Q 4pi epsilon sub 0 R menos R'. Como no está el punto de referencia en el infinito, sino en un punto diferente, entonces a esta ecuación debemos agregarle la constante C. Entonces primero debemos hallar el valor de la constante C antes de hallar el potencial en el punto A. Entonces vamos a hallar el potencial en el punto de referencia. Entonces tenemos que la carga sigue siendo 5 nanocoulomb sobre 4pi epsilon sub 0 R menos R' más C. Entonces R es el punto donde quiero hallar el potencial. Como hallar el potencial en el punto de referencia sería 0 a su x más 6 a su y menos 8 en la dirección a sub z.
Y R' sería la distancia del origen a donde está la carga. La carga está en el origen. Entonces sería 0 a su x, 0 a su y, más 0 a su z. Entonces la resta sería igual a 6 a su y, menos 8 a su z. La magnitud sería k1 al cuadrado nos daría 10. Entonces vamos a reemplazar entonces sería 5 nanocoulomb sobre 4pi epsilon sub 0. Esto ya lo hallamos, nos da 10 más C. Entonces esta sería la ecuación para hallar el potencial en el punto de referencia, pero ya nos están diciendo que en el punto de referencia ese potencial es igual a 2 voltios. Significa entonces que eso sería igual a 2 voltios igual a 5 nanocoulomb, sería 40 pi epsilon sub 0 más C. Despejando C, tenemos que sería igual menos 2.494. Por lo que nuestra ecuación quedaría la general, o sea, sigue siendo R menos R' menos 2.494. Esta ecuación que tenemos acá nos va a servir para hallar el potencial en el punto A y en el punto B. Entonces ahora sí vamos a hallar el potencial en el punto A. Bueno, entonces sumamos nuestra ecuación, 5 nanocoulomb entonces ahora sí vamos a hallar el potencial en el punto A.
Bueno, R va a ser R es la distancia del origen al punto donde queremos hallar el potencial. Entonces, menos 3 a su X más 2 a su Y más 6 a su Z. Y R' es la distancia del origen al punto donde está ubicada la carga. En este caso la carga está en el origen. 0 a su X, 0 a su Y más 0 a su Z. Por lo que R menos R' sería igual a menos 3 a su X más 2 a su Y más 6 a su Z. Y la magnitud entonces, reemplazando en la ecuación, R menos R', pues la magnitud ya vemos que es 7 menos 2.494. El potencial sería igual a 3.926 volt. Bueno, ese sería el potencial en el punto A. Sí, verificamos el mismo que nos da errores de redondeo. Y ahora hallamos el potencial en el punto B. Entonces, partiríamos de la misma ecuación entonces potencial en B entonces R es el punto donde queremos hallar el potencial a su X más 5 a su Y más 7 a su Z. Y R' es la distancia del origen a la carga, pero la carga está en el origen. Por lo que R menos R' nos quedaría a su X más 5 a su Y más 7 a su Z. Y la magnitud
Entonces, operando en la calculadora, entonces reemplazamos potencial es igual a 5 nanocoulomb sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 5 raíz de 3 menos 2.494. Nos da 2.695 volts. Y ahora por último nos piden la diferencia de potencial entre el punto AB. Entonces simplemente, como ya tenemos el potencial en A y el potencial en B, B sub AB sería el potencial en B menos el potencial en A. Y tenemos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Entonces, esta es la forma de solucionar un problema donde el punto de referencia no está en el infinito. A nuestra ecuación le agregamos la constante. Entonces, el primer paso es hallar el valor de esa constante para ahí sí poder hallar los demás potenciales. Resulta que esa carga ubicada en el origen produce este potencial de 2 voltios. Entonces por eso acá al reemplazar el valor de la carga colocamos 5 nanocoulomb y la posición de la carga pues colocamos el origen. Luego de hallar R, hallamos R', la magnitud, la reemplazamos. Como nos están diciendo que en ese punto el potencial es 2 voltios, entonces reemplazamos, despejamos C y hallamos el valor de la constante. Ya teniendo el valor de la constante, tenemos la ecuación general que nos va a permitir hallar potencial en A, potencial en B. Entonces, aquí simplemente pues era tomar la ecuación general que ya hallamos, reemplazar ahora sí el potencial que no conocemos, o sea el punto A, y lo hallamos, igual con el B. Y al final pues sería la diferencia de potencial entre dos puntos. Este sería todo el desarrollo de ese ejemplo número 2.
Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Dada la intensidad de campo eléctrico E igual a 6x cuadrado en dirección a su x más 6y a su y más 4 en la dirección a su z voltios sobre metros, hallar el potencial Mn. Si el punto M es 2,6,2 y N es menos 3,2. Bueno, entonces aquí aplicamos, como tenemos intensidad de campo eléctrico, lo que vamos a aplicar es la ecuación para hallar potencial. Entonces la ecuación sería, el potencial sería menos la integral de A a B de E punto de L. Entonces, tenemos que nuestra intensidad de campo eléctrico pues está en coordenadas cartesianas y nuestros puntos también están en coordenadas cartesianas. Entonces lo que nos están pidiendo es el potencial BMN, que sería lo mismo potencial en el punto N menos el potencial en el punto M. Será igual a la integral desde el punto M hasta N de E punto de L. Entonces, fíjense que el enunciado no nos está diciendo nada sobre el punto de referencia. Como no nos está diciendo nada sobre el punto de referencia, entonces vamos a tomar que nuestro punto de referencia está en el infinito y el potencial es igual a 0. Por lo que no tenemos que agregar ningún tipo de constante aquí a nuestra ecuación. Primero que todo. Segundo, nos están dando E, pero ¿cuál sería el de L? Bueno, acá tenemos nuestro plano coordenado, X, Y Z saliendo de la hoja. Vamos a suponer que el punto M está por acá y el N por acá. ¿Cuál sería el de L? Entonces yo podría plantear una línea recta. Como estoy planteando una línea recta, S de L en coordenadas cartesianas pues sería de X a su X más de Y a su Y más de Z en la dirección a su Z. Entonces ya teniendo definido eso, pues pasamos a reemplazar en la ecuación.
Entonces, resolviendo el producto punto, de m hasta n, nos quedaría 6x cuadrado de x más 6y de y más 4 de z. Entonces aquí podemos aplicar propiedades de las integrales, que es integral de 6x al cuadrado de x más la integral de 6y de y más la integral de 4 de z. Bueno, entonces x pues iría el punto inicial, que sería en m, x vale 2, hasta n, que vale menos 3, en y iría de 6 a menos 3, y en z de 2 hasta 2, por lo que esta integral sería 0. Entonces, ojo, revisemos los límites. Nos están dando esta nomenclatura: potencial mn. Entonces mn sería igual al potencial en n menos el potencial en m, que sería igual a menos la integral desde m hasta n. Entonces acá en x va de 2 hasta menos 3, de 6 hasta menos 3, y en z de 2 hasta 2. Entonces esta integral sería 0. Entonces aquí podemos aplicar, utilizar la calculadora y hacer las integrales que tenemos en el tablero. Entonces la diferencia de potencial entre n y m sería menos 151 voltios. Entonces este es un ejemplo muy sencillo, porque aquí ya nos estaban dando el campo eléctrico. Simplemente era aplicar la integral, ¿sí? Reconocer o definir una trayectoria que uniera esos dos puntos para poder definir un DL. ¿Sí? Si por ejemplo fuera
un cilindro, pues el dl iría en coordenadas cilíndricas. Ese depende de la simetría que tenga el problema. Y aquí simplemente podrá realizar el producto punto y resolver las integrales. Un ejemplo muy sencillo de cómo hallar el potencial a partir del campo eléctrico. Y al igual pues vemos la aplicación o cómo nos definen los problemas el punto de referencia. Si no nos dicen nada del punto de referencia, lo tomamos como que está en el infinito y vale 0. A diferencia del anterior, donde nos decían que eran 2 voltios en tal punto. Y ahora vamos para el último ejemplo. El ejemplo 4. Nos piden encontrar el potencial en el origen que produce una línea de carga con una densidad lineal ρ sub L igual a kx sobre x cuadrado más a cuadrado. Entonces k es una constante que se extiende a lo largo del eje x desde x igual a hasta infinito, donde a es mayor que 0. Bueno, entonces en este caso lo que tenemos es una distribución lineal de carga, por lo que nuestra ecuación a aplicar para hallar el potencial sería igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la integral de línea Bueno, esa sería la ecuación a aplicar según el enunciado. Vamos a dibujar acá un plano cartesiano y, x y z. Nos dice que la distribución lineal de carga parte de un punto A mayor a 0 y va hasta infinito. Entonces el dl, si lo colocamos acá sobre la distribución de carga lineal, sería igual a dx, porque solo está variando cuando se desplaza sobre x. No está variando en y ni en z, y como aquí no hay producto punto, iría sin dirección. Bueno, lo siguiente sería determinar R y R'. Entonces R es el punto, la distancia del origen al punto donde queremos determinar el potencial. Nos dicen encontrar el potencial en el origen. Entonces 0 a su x más 0 a su y más 0 a su z. R', según lo que nos decía la diapositiva, era la distancia del origen al diferencial, en este caso de línea. Entonces la distancia del origen va a estar a una distancia x a su x. ¿Sí? Porque puede encontrarse acá o acá o acá. Entonces esa x no va a ser constante, sino va a estar variando sobre ese diferencial. Entonces acá sería x a su x más 0 a su y más 0 a su z. Entonces la resta r menos r' sería menos x a su x y la magnitud
Bueno, ahí ya tenemos R y R', la magnitud. Entraríamos a reemplazar en la ecuación de potencial. Entonces tenemos que ρ sub L vale kx sobre x cuadrado más a al cuadrado por el de L, que es de x, sobre la magnitud de R menos R', que sería x. Entonces acá haríamos producto de extremos, producto de medios, nos quedaría 4pi integral. Al hacer el producto de extremos y medios, esta x con esta x se nos cancelan, nos quedaría acá sobre x cuadrado más a cuadrado de x. Entonces los límites, como a de x iría desde a hasta infinito. Bueno, aquí podemos sacar la constante, nos quedaría acá sobre 4pi epsilon sub 0. Integral desde a hasta infinito de x sobre x cuadrado más a cuadrado. Bueno, entonces en este caso pues no tenemos una integral numérica, es simbólica, tenemos desde a hasta infinito. Entonces ahí sí tendríamos que recurrir a las técnicas de integración, pero esta es una fórmula que está dentro de las tablas de integrales. Aquí por arte de magia la hicimos aparecer. Entonces el potencial, acá tenemos por fuera las constantes y eso va a multiplicar a esto, a 1 sobre a tangente de x sobre a. Entonces, bueno, reemplazando límite superior menos límite inferior, uno sobre a, límite superior sería infinito sobre a menos el inferior, 1 sobre a de a sobre a. Listo. Infinito dividido entre a nos da infinito. A sobre a nos da 1. Uno sobre a cotangente de infinito menos 1 sobre a
cotangente de 1. Bueno, listo. Entonces reemplazando esos valores en la calculadora, tenemos que buscaría 1 sobre a, cotangente de infinito es pi medios cotangente de 1 es pi cuartos. Bueno, acá podríamos sacar factor común a, y acá nos quedaría la resta de pi medios menos pi cuartos. Entonces el potencial sería igual a pi cuartos, por lo que tendríamos que el potencial sería igual, este pi con este pi se cancelan, entonces nos quedaría 16 epsilon sub 0 por a por aquí en el numerador k. Volt. Y ese sería el potencial debido a la carga de línea. ¿Sí? Entonces aquí ya terminamos el ejercicio. Ojo que al reemplazar en la calculadora deben hacerlo en radianes, no en modo grados. Entonces ese sería el ejemplo para esta carga lineal. Entonces por hoy ya terminamos nuestra sesión de clase, que estuvo relacionada con el potencial eléctrico. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.